Pero en ningún punto de vista podría hacer algo para venerar o para pararse delante de él y hacer una oración. Igualmente hace eso con la menorá y hace eso con el cajón donde está dentro de la Torá, que supuestamente es un cajón Kodesh, es un cajón santo. O sea que es idolatría. El Ruach es el que nos da la convicción de pecado. Nosotros podemos hacer muchas cosas en nuestras vidas, pero si no tenemos la convicción, si no hay algo que nos dice, mira que esto que estás haciendo está mal, nosotros lo hacemos. Y seguimos nuestra vida como tal, y seguimos pecando, y sigue habiendo consecuencias sobre nuestras vidas. Consecuencias, dice aún en la tercera y cuarta generación. Bueno, ya no lo que nos ven por internet. La porción de esta semana es la porción de Tetzabé, que va desde Éxodo 27:20 a Éxodo 30:10. Y yo le puse como subtítulo Descifrando los 7 Ruach, 7 espíritus. En Ruach quiere decir espíritu en español. Y como venimos viendo en las porciones anteriores, nos habla de todo lo que es el tabernáculo de reunión. El tabernáculo que Yahweh, que Dios mandó a hacer en el desierto. Mandó a que le construyeran en él, ¿no? Y muchas veces, como dijimos anteriormente también, no le encontramos mucho sentido, ¿no? A decir, ¿para qué nos sirve saber que había una menorá, que medía tanto el arca, que tenía tantas cosas, ¿no? Dentro de ese tabernáculo de reunión? Pero si tenemos en cuenta 1 Corintios 3:16, que dice que nosotros somos el templo del Espíritu, nosotros somos el templo ahora, ya no hay más el templo ni tabernáculo, y aún si lo levantaran, como quieren hacerlo en Israel, el pueblo judío quiere volver a tener su tabernáculo, no serviría para nada, porque Yeshua mismo dijo que el templo iba a ser destruido y fue destruido, y él no dijo que volviéramos a levantar otro templo, sino que Pablo nos habló en el versículo que nombré recién, que nosotros íbamos a hacer ese templo. Entonces, sabiendo esto, entendiendo que nuestro cuerpo es el templo de Ruach, el templo de la manifestación de Yahweh que quedó aquí en la tierra, podemos entender que las cosas que hay dentro del templo, del tabernáculo de reunión, también tienen que haber adentro de nuestro cuerpo, porque nosotros somos ese tabernáculo ahora. Y eso ya lo hemos analizado, lo hemos visto en otras porciones. Pero quería hablarles ahora de que toda la escritura tiene diferentes niveles de interpretación. La Torá, nosotros pensamos que toda la escritura tiene 4 niveles diferentes de interpretación. O sea que un versículo se puede interpretar de 4 maneras diferentes. El primero de todos es el cual se conoce en hebreo como Peshat, y es el literal. O sea que literalmente la escritura dice algo. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de esto. Segunda de Reyes, capítulo 9, 35 y 36. Dice, pero cuando fueron a sepultarla, aquí hablando de Jezabel, una mujer muy mala, dice, no hallaron de ella más que la calavera, y los pies, y las palmas de las manos. Y volvieron y le dijeron, y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Yahweh, la cual habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Entonces, literalmente, en un sentido Peshat, sabemos que había perros y que comieron literalmente la carne de esta mujer maldita, podemos decir así. Entonces este es el primer nivel de interpretación, que es el más básico de todos. Lo que dice literalmente la escritura. Si nos habla de un perro es porque literalmente había un perro. Si nos habla, como hablábamos la otra vez, de que en Shabbat no se enciende fuego, literalmente no se enciende fuego en Shabbat. Después tenemos el segundo nivel de interpretación, que es el remés. Que esto quiere decir que en la escritura hay una pista o se da una referencia indirecta, en la cual se llega a este conocimiento a través del razonamiento. O sea que leemos un versículo, que vamos a ver un ejemplo ahora, y a través del razonamiento entendemos que quiere decir más cosas de lo que literalmente dice. Por ejemplo, algo que vimos hace unos días atrás, en Éxodo 21:26,
Dice, si alguno hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, y le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente lo dejará ir libre. Entonces vemos que literalmente dice que si una persona tenía un esclavo, o un siervo, vamos a poner así, un empleado, y en un accidente pierde un ojo o pierde un diente, lo tenía que dejar ir. Eso es lo literal, ¿no? Eso es lo peyat. Pero yo le pregunto, entonces si un buey le acorneaba una pierna y le tenía que amputar la pierna, ¿no lo iban a dejar por eso? Obviamente que sí, también. Entonces, eso es algo que en el razonamiento nosotros razonamos. Y un ojo o un diente está hablando de una parte del cuerpo. Entonces, si perdía otra parte del cuerpo, si perdía una pierna, si perdía una mano, si perdía un brazo, con el razonamiento podemos entender que también tenía que dejar libre. Entonces vemos que esto nos da una pista de algo hace una referencia indirecta. O sea, que nos está diciendo el ojo y el diente, pero no quiere decir que solo esas dos cosas. Pero por esas dos cosas. todas las partes. Sí, no, si no tendría que decir si perdiera una mano, si perdiera una oreja, si perdiera un pie, ¿no? Y así la lista sería interminable. Entonces vemos que ese es el segundo nivel de interpretación. Y después ya entramos en... Estos dos son los más fáciles, digamos. Los que todas las personas, todos los principiantes, los cristianos también ven. Pero después ya los otros niveles ya son un poquito más difíciles de entender y de poder encontrarlos en la escritura, ¿no? El tercer nivel de interpretación es el nivel de Rash, que quiere decir lo alegórico. Entonces, quiere decir que podemos escudriñar un texto y compararlo con otros textos y allí hacer una alegoría en otros textos que hablen sobre lo mismo. Vamos a ver después un ejemplo de esto también. Pero el último de los niveles de interpretación es el conocido en hebreo como sod, que quiere decir algo oculto o algo secreto. Y, por ejemplo, esto nos habló Pablo en 1 Corintios 2:7. Mas hablo sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahí vemos que habla de algo oculto. Muchas personas están, digamos que en contra de esto, porque dicen que Dios no puede dejar nada oculto en la Escritura, que todo tiene que estar a la vista. Pero sin embargo, entendemos que de acuerdo al nivel que podamos tener, es lo que podamos entender de la Escritura. Por esto dice acá de Pablo, ¿no? Que sabiduría oculta, pero no oculta para todos, en todo el mundo, sino oculta para los que desecharon a Dios. Y entonces ustedes me pueden decir, bueno, Emiliano, ¿pero de dónde sacaste esto? Porque podemos decir, bueno, sí, los judíos, las costumbres, hablan de esto, pero nosotros nos basamos en las escrituras, ¿no? En lo que los judíos digan, en lo que los sabios digan, ¿no? Entonces, si me preguntan de dónde sacamos esto, le voy a dar un ejemplo que está en Ezequiel. Vamos a buscar Ezequiel y vamos a leer Ezequiel 47 del 3 al 5. Y dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000, dice, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Peyat. Dice en el 4, midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Remés. Y dice, y midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Derash. Midió otros 1000 en el 5 y era ya un río donde yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Sod. No entiendo. ¿El agua que representa? Palabra. La palabra de Dios. Cada vez iba metiendo más en la palabra. Cada vez iba subiendo un nivel. Aquí no nos habla de 4 niveles. De los tobillos, de las rodillas, de los lomos y de ya del cuarto cuando ya no podía más. Ya se había sumergido en el agua totalmente. Entonces, sumergido en la palabra. claro.
como el agua es una representación de la palabra, aquí nos está hablando de diferentes niveles que tenía o que tenemos de entrada en la palabra. Entonces, en un sentido que en este caso no es ni literal ni alegórico, o también podría ser alegórico, o derash, podemos ver que esto es una referencia a estos 4 niveles de interpretaciones de las escrituras. Entonces, les voy a poner un ejemplo de cómo sería un versículo interpretarlo de estas 4 maneras. Y voy a utilizar un versículo muy conocido que está allí en la puerta, en Mateo 15:24, que tendríamos que saberlo de memoria, porque dice, Yeshua hablando, ¿no? Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muy simple. Entonces, en el primer nivel, en el Peshat, en el literal, ¿qué nos está hablando aquí? De que Yeshua estaba buscando unas ovejas que estaban perdidas. Simple. Esto es lo que puede ver cualquier cristiano y es lo que, si le preguntas, te va a contestar. Claro, en el sentido remes, en la pista o en el indirecto, podemos, con otros versículos, pensar quién es estas ovejas perdidas. En Ezequiel, vamos a leer, volver a Ezequiel, febrero 36, uniendo estas ovejas con Ezequiel, vamos a leer del 22 al 28, porque aquí recuerden que las ovejas perdidas de la casa de Israel, y dice en el 36-22, por tanto di a la casa de Israel, o sea que estas ovejas que estaban perdidas, que son la casa de Israel, dice, le dijo que le hablara, ¿no? Dice, así ha dicho Yahweh el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Entonces aquí podemos entender que Yahweh nos está diciendo que va a hacer algo, que no lo va a hacer por la casa de Israel, sino que lo va a hacer por su nombre. Dice, el cual el nombre de él había sido profanado donde estaban, entre las naciones. Dice donde habéis llegado, o sea que esa casa de Israel no era de esas naciones donde estaban, sino que habían llegado a esas naciones. Dice, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice Yahweh el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de toda la tierra, y os traeré a vuestro país. O sea que estas ovejas perdidas que estaban en otras naciones no pertenecían realmente a esas naciones. Y Yahweh dice que por amor a su nombre, aunque ellos habían profanado el nombre, iba a tomar a esas ovejas y las iba a traer, dice, a su país, a vuestro país. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y andaréis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra de vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y seré a vosotros por Dios. Ahí vemos que ¿de quién está hablando aquí? Aquí está hablando Yeshua, de un pueblo que salió de su tierra, las 10 tribus que se habían perdido, que se fueron a distintas naciones, y él dice que las va a volver, él la está juntando, está buscando lo perdido, y dice que en un futuro él esparcirá agua limpia, y serán limpias todas sus inmundicias, y va a dar un corazón nuevo. Y dice, y que va a dar un espíritu nuevo para que andemos en los estatutos y guardemos los mandamientos. O sea que en el segundo nivel de interpretación, en la pista o indirecta, en el remés, podemos darnos cuenta de quiénes son esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Después, en el alegórico, podemos buscar alguna alegoría que nos hable sobre esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto los cristianos ya prácticamente no se dan cuenta. Alguna cosita pueden darse cuenta de esto. Pero por ejemplo, en un sentido alegórico, en el versículo que habla Yeshua de las ovejas perdidas de la casa de Israel, nos está hablando sobre el hijo pródigo. Vamos a ver aunque es una historia muy conocida, vamos a leer unos versículos que hablan del hijo pródigo. Vamos a leer Lucas 15, del 21 al 28.
Y recuerden que el versículo base del cual estamos sacando los 4 niveles de interpretación es que Yeshua dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en el versículo 21 dice: y el hijo dijo, cuando ya había vuelto al padre, ¿no? Dice que levantándose vino a su padre en el 20. Dice: cuando estaba lejos le vio a su padre y movió misericordia y corrió y se echó a su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo que era muerto era y ha revivido. Se había perdido, como las ovejas perdidas de la casa de Israel, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Aquí ya hemos hablado de esto, pero hace una referencia a la oveja perdida de la casa de Israel, que llega a la casa del padre, y hace una referencia a los judíos, al hermano mayor que estuvo siempre con el padre, que se enojan. Como muchas veces los judíos se enojan con nosotros porque estamos entrando en el pacto, porque estamos guardando los mandamientos. Porque dicen: ¿y ustedes son gentiles? ¿Qué tienen que ver? ¿Qué tienen que guardar el Shabbat? ¿Qué tienen que usarlo si esto es para nosotros? ¿No? Vemos que se enojan como se enojó aquí esta alegoría, esta representación, en esta historia que vemos, ¿no? Entonces vemos que este entra a ser el derash, el alegórico. Y ya pasando al último nivel, al nivel Sod, secreto o misterio, podemos entender que cuando Yeshua dice que había venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, había todo un plan detrás de esto. Porque no es que él vino y bueno, dijo: venga, júntense conmigo, vengan, y bueno, ya le voy a llevar para su casa y está. No vamos a entrar en detalle de todo, pero sabemos que en el libro de Oseas habla que el pueblo de Israel había sido como una esposa para Yahweh, y lamentablemente esa esposa engañó a su marido con otros dioses, fornicó con otros dioses. ¿Y qué pasó? Y dice que Dios le dio carta de divorcio, se divorció. ¿Y qué pasaba? La misma escritura, la misma Torá nos dice que Dios no podía volver a casarse con su pueblo. Literalmente un hombre no podía casarse. Literalmente un hombre no podía volver a casarse. Pero en un sentido, Sod estaba diciendo que Yahweh no podía volver a casarse con Israel después de darle carta de divorcio. O sea que esas ovejas perdidas que habían sido esparcidas por el mundo no podían volver con el Padre. Entonces en sentido secreto, y también esto lo dijo en un sentido de secreto Pablo en Romanos 7:2. Habla también de matrimonio. Sí, en Corintios también habla de matrimonio. Vemos que en un nivel Sod, cuando aquí Pablo nos está hablando, y parece que dice, como dice en el título, ¿no? Está haciendo una analogía de tomar el matrimonio, también está haciendo una referencia a esto que estamos hablando, que el pueblo no podía volver con el padre, no podía volver a casarse porque había sido divorciado. La ley misma lo impedía. Y dice en el 1, Romanos 7:1: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Esa ley, la del matrimonio. La ley del matrimonio, claro. Entonces, en un sentido secreto, cuando Yeshua vino por esas ovejas perdidas de la casa de Israel, en realidad había todo un plan detrás, para que él iba a tener que morir para poder volver a casarse con su amada, volver a casarse con esa esposa. ¿Por qué? Porque cuando muriera el esposo, dice que la mujer quedaba libre de la ley para volver a casarse. Entonces, claro, con el que quisiera, pero Yahweh quiso morir para que la esposa volviera a casarse con él mismo. Entonces, entrando a la porción de esta semana y teniendo esto en mente, los 4 niveles de interpretación, vamos a hablar un poquito acerca de
la menorá, el candelabro, el candelero, como le dicen en diferentes maneras, ¿no? Aunque directamente no habla en esta porción de la menorá, el candelabro, vemos que en el capítulo 27 de Éxodo, versículo 20, habla sobre el aceite de las lámparas. Vamos a leer ese versículo y dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas, en el tabernáculo de reunión, afuera del velo, que está delante del testimonio. Las pondrán en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Yahweh desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Aquí nos está hablando de, literalmente, sellar una lámpara. Yo aquí en la congregación, yo hice una imitación, vamos a decir, o una representación. Después voy a estar dejando imágenes de cómo, más de cerca de cómo la hice, porque la hice de una forma especial. Pero literalmente nos está hablando de una lámpara. ¿Y una lámpara qué es? Es un instrumento. Es un artículo, sí. Y esto lo estoy diciendo que es un artículo, es un instrumento, porque lamentablemente muchas personas he visto, y no voy a dar nombres, pero un líder de las raíces hebreas o del mesianismo, como quieran llamarlo, que lo siguen miles de personas, tiene la menorá, y cada vez que se cruza con ella, vamos a decirlo así, le hace una reverencia. Y como digo, esto es simplemente un aparato. Si tuviéramos la menorá verdadera que Moisés mandó a hacer, que no recuerdo ahora porque no dice medidas, pero dice que el peso en oro, pero era, no sé, más de 50 kilos de oro. Si nosotros encontráramos hoy en día esa menorá, tampoco tendríamos que adorarla y tampoco tendríamos que venerarla ni hacer una reverencia. Porque entonces tenemos que tener claro eso. La persona o este líder cada vez que siempre está, tiene un lugar muy grande y tiene en un lugar un cajón donde tiene el rollo de la Torá de un lado y del otro lado tiene la menorá, igual que esta pero de madera. Y cada vez que se para y pasa por el lado le hace una reverencia y hace una oración. Y dice que es porque es una representación de la luz de Yeshua. Es verdad, porque sabemos que digamos el fin que tenía este artefacto era alumbrar en la casa. Pero no tiene nada que ver, o sea, es una representación, no tenemos por qué hacer una oración delante de este artefacto. Es simplemente, nosotros lo tenemos simplemente como un adorno, como algo que a mí me pareció lindo hacer, como herrería, quise hacerlo, y me gusta porque es una representación de lo que vamos a ver ahora, pero en ningún punto de vista podría ser algo para venerar o para pararse delante de él y hacer una oración. Igualmente hace eso con la menorá y hace eso con el cajón donde está dentro de la Torá, que supuestamente es un cajón Kodesh, es un cajón santo. O sea que eso es idolatría. De ninguna manera, le digo, ni con la verdadera, si tuviera la verdadera menorá, no habría que adorarla, porque Yahweh Dios nunca mandó a adorar, ni siquiera cuando estaba dentro del templo, ni a la Torá tampoco la tenemos que adorar. Pero este personaje, sacando de contexto versículos y haciendo las cosas mal y enseñando cosas mal, hace que el pueblo peque. De igual manera como también, que esto vamos a hacer un video específicamente hablando de esta persona, que está haciendo mucho mal al pueblo de Israel, también hace ofrenda de flores. Y el otro día le mostraba a mi esposa que tenía un montón de flores, ¿no? Y le echaba aceite arriba. Y esa era una ofrenda, según él, para Yahweh, de luna nueva. ¿Y de dónde sacó? Y bueno, porque en realidad en la Torá dice que había ofrendas de cereales, había ofrendas de alimentos, de tortas había también. Pero sabemos que eso ya no todas esas ofrendas y sacrificios ya no tienen ningún sentido. Que cada uno es una ofrenda viva, como dice Pablo, es un sacrificio vivo. Incluso podemos, y eso ya se parecen al cristianismo. Dicen, no, pero yo siento en mi corazón y yo lo hago de corazón para Dios a esto. Y fue como lo que vimos no recuerdo si fue la porción pasada, que vimos que lo que hizo el rey Saúl. Dijo, no, yo sentí de dejar vivo al rey de Amalek.
Yo sentí en mi corazón dejar vivo al rey de Amalek, y el pueblo sintió de traer lo mejor de los animales para hacer sacrificio a Dios. ¿Y qué pasó? ¿Y qué le dijo Dios? Yo no te mando a hacer eso. Perdés tu estatus de rey por haber desobedecido. ¿Por qué? Porque más importante la obediencia que lo que a nosotros nos puede parecer que está bien. Por más que salga de un corazón, decir, no, yo de corazón le compro estas flores, o de corazón le compro esto a Yahweh, o de corazón le compro este auto para él y para utilizarlo en sus cosas. Si él no lo mandó. No lo mandó. Entonces no querramos poner excusas. Hagamos las cosas como la Escritura nos dice. Entonces, sabiendo eso, que esto es un simple símbolo de algo que había arriba, porque dice que Dios le mandó a hacer a Moisés como lo que le había mostrado que había arriba en los cielos, tenemos que entender que vamos a leer en la porción anterior cuando nos habla de cómo estaba constituida esta menorá, este candelabro. Y dice, vamos a leer el Éxodo 25, 31 y 32. Dice, harás además un candelabro de oro puro, labrado en martillo, y se hará el candelabro, su pie, su caña, su copa, sus manzanas y sus flores, y serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro. Vamos a leer hasta ahí. Y en el... No vamos a leer hasta ahí. Si ven, aquí nunca dice la Escritura que tenía 7 lámparas. Sabemos que tenía 7 lámparas. Sino que nos habla de una división. Dice, de un lado tendrá 3, como este aquí, y del otro lado tendrá 3. Y en el medio sabemos que había una, porque dice que eran 7 lámparas. Entonces, está haciendo una referencia a ¿qué? Está haciendo una referencia a las 3 emanaciones de Yahweh. Porque Yahweh, Padre, Yeshua y Ruach HaKodesh. Por eso habla de que de un lado habrá 3, del otro lado habrá 3, y sin embargo, pero sabemos que en el centro tendría que haber algo, una lámpara, ¿no? Porque dice en el versículo 37, dice, y le daréis 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbrare hacia adelante. Ahí vemos que está haciendo una división. Yahweh dividió en 3 la menorá. Después yo le voy a, como dije, voy a hacer imágenes, porque esta menorá que yo la hice, este brazo central, digamos, que representa a Yahweh, por eso la lámpara está a Yahweh Padre, por eso la lámpara está más alta, y también yo la hice con 3 varillas entrelazadas. ¿Por qué? Porque estas 3 varillas se volvieron una, están entrelazadas, parece que fuera una sola, pero son 3 que están torneadas, representando a Yahweh, a Yeshua y a Ruach HaKodesh. Entonces, entendiendo esto, podemos preguntarnos, bueno, resumiendo un poco, ¿somos nosotros el templo? Tiene que haber una menorá dentro de nosotros. ¿Para qué? Para alumbrar. Pero ¿y qué representa esta menorá? ¿Qué representa cada una de estas lamparitas que tiene que haber dentro de nuestro cuerpo? Esto lo podemos ver en Apocalipsis. En el último libro de la Biblia nos habla de lo que representa cada uno de estos. ¿Por qué? Porque nos habla de lo que había allá arriba, o lo que hay allá arriba, en el donde está Yahweh. Y dice Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 Ruach, los 7 espíritus que están delante de su trono. Y en Apocalipsis 4:5 también dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardía 7 lámparas de fuego, que son las cuales son los 7 espíritus de Dios. Medio frío. Entonces, vemos que cada una de estas lámparas, dice aquí, las cuales son los 7 espíritus. Y pueden decir, pero ¿cómo 7 espíritus? No, yo conocía, cuando iba a la iglesia cristiana, el Espíritu Santo, uno solo. Pero podemos ver que hay 7 tipos de manifestaciones de Ruach, que también son un Ruach solo. Y podemos preguntarnos, ¿podemos saber si esos 7 espíritus son 7 iguales, son diferentes? ¿Cómo es? Claro que sí, las escrituras nos hablan sobre esos 7 Ruach. En Isaías 11, 1 y 2.
Dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Aquí nos está hablando de Yeshua. Isaí era el padre de David. Y dice que de su vara, del tronco, va a salir un vástago, o sea, un brote de Isaí. Que de allí salió David, y de la descendencia de David nació Yeshua. Si se recuerdan, como uno de los tantos nombres que tenía Yeshua era hijo de David. Le decían, hijo, aquí está el hijo de David, el hijo de David. ¿Por qué? Porque todos sabían que el Mesías procedería del hijo de la descendencia de Isaí y de David. ¿Amén? Entonces vemos que en el versículo 2, dice, y reposará sobre Yeshua, ¿no?, el espíritu de Yahweh, 1, espíritu de sabiduría, 2, espíritu de inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, espíritu de poder, 5, espíritu de conocimiento, 6, y espíritu de temor de Yahweh, 7. Pero, entonces ahí vemos los siete espíritus que están representados aquí y estaban representados en la menorá. Pero podemos decir, bueno, si nos ponemos a razonar esto, todos son medio parecidos. Sabiduría, inteligencia, conocimiento, así, ¿cómo? Entonces, yo lo leía esto 1000 veces, estando antes en el cristianismo, y no entendía, porque decía, parece todo lo mismo. O sea, esos 7 espíritus, y parece que todos los espíritus son lo mismo, porque no hay mucha diferencia entre sabiduría e inteligencia, ¿no? A nuestra forma de pensar, o el conocimiento. Entonces vamos a estudiar un poquito de qué significa cada una de estas palabras, y para eso vamos a ir al hebreo, de qué es lo que nos dice. El primero nos habla el que reposará el espíritu de Yahweh, el Ruach HaKodesh, el Ruach Yahweh. Y tenemos que entender que estos espíritus estaban sobre Yeshua también. Vamos a Lucas 4, 17. Bueno, vamos a leer el 16 para el contexto. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a las costumbres, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Ahí vemos que Yeshua leyó esto, que dice, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Yahweh está sobre mí. Y en el versículo 21, él mismo le dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces vemos que Yeshua tenía el Espíritu de Yahweh, tenía el Espíritu, aquí está traducido como Señor. También en Marcos capítulo 4, vamos a leer Marcos 4:41. Aquí, para el contexto, recuerden cuando Yeshua estaba en la barca y se levantó una gran tempestad, y Yeshua dice que estaba durmiendo, ¿no? Y sus discípulos le dijeron, no te preocupes, no va a hacer nada, que estamos acá para morir en la tempestad. Y después que él hizo callar, dice en el versículo 39, y levantándose, reprendió el viento y el mar, y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento. Y en el 41 dice, entonces temieron con gran temor, y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el mar le obedece? Entonces aquí podemos preguntarnos, o la pregunta que se hicieron ellos y que nos hace la escritura también a nosotros es, ¿quién es este? ¿Quién es Yeshua? Y se lo pregunto a los que están mirando este video, ¿quién es Yeshua para ustedes? Yeshua es Yahweh mismo, como vimos. Y esta pregunta que está aquí, su respuesta la tiene la escritura. En Salmos 84, Salmo 84, versículos 8 y 9. Oh Yahweh, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Yahweh, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. Ahí vemos que la respuesta que hicieron aquí, ¿quién era? ¿Quién era ese que pudo calmar el mar? ¿Quién era Yeshua? Le encontramos la respuesta en el Salmo 89, 8 y 9. ¿Quién es? Yahweh mismo. La respuesta a la pregunta de Marcos
41, que es ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? La respuesta la encontramos en Salmo 89, 8 y 9, que lo leímos. Entonces vemos que ese es el espíritu de Yahweh. Después, volviendo a Isaías, el espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría en hebreo se dice Jotma. ¿Cómo? Jotma. Jotma. Jodma. Y en griego, Sofía. Que habrán escuchado la palabra filosofía, que es amor a la sabiduría. Y esto, por ejemplo, lo encontramos en Proverbios 9, 10. Versículo muy, muy conocido y cortito, dice: el temor de Yahweh es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo la inteligencia. Ahí vemos que aquí nos está hablando de esta Jotma. Y vamos a tratar de explicar qué es la sabiduría. La sabiduría es la capacidad de ver todas las cosas claras. O sea, de tener una claridad en el pensamiento en cuanto a las cosas de Yahweh, al caminar con Yahweh. Y para ejemplo de eso vamos a buscar 1 Corintios capítulo 1. Sé que es un poco pesado esto, que es un poco difícil de entender, pero pueden volver a mirar el video y a pedirle a Yahweh sabiduría para que los ayude. Dice 1 Corintios 1:30: mas por él estáis vosotros en Cristo Yeshua, el cual os ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí vemos que dice que Cristo ha sido hecho sabiduría de Dios. Y también en 1 Corintios 2, 6 al 8 dice: sin embargo, hablamos sabiduría de entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Por qué? Porque la sabiduría que habla aquí, la Jotma que habla en Isaías, o sea, ese espíritu que tenemos que tener, el espíritu de Yahweh, el espíritu de Jotma, no es la sabiduría del mundo. No es la sabiduría para poder hacer dinero, no es la sabiduría para poder, hacer un invento que ayude a la humanidad. Es una sabiduría que, como dice aquí, que los príncipes de este siglo no la tienen. En el libro de sabiduría, valga la redundancia, capítulo 7, versículo 22, dice: hay en la sabiduría un espíritu inteligente, santo, único, multiforme, sutil, móvil, lúcido, puro, claro, inofensivo, amante del bien, penetrante, independiente, bienhechor, amigo del hombre, firme, seguro, tranquilo, que todo lo puede y a todo está atento, que penetra en todos los espíritus, los inteligentes, los puros y los más sutiles. Podemos seguir leyendo que nos sigue diciendo, pero sería muy largo de todo lo que es la sabiduría, que en el propio libro que se llama Sabiduría, ¿no? Que tal vez no lo conozcan. Pero vemos que esta sabiduría fue ocultada a los príncipes de este mundo. Dice la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Amén. Entonces, este Jotma, esta sabiduría, que no es la de este mundo, tenemos que pedir que venga a nosotros también. Y vamos a ver que Yeshua tenía también esta sabiduría, este Jotma. En Marcos 6, versículo 2, dice: llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyendo se admiraron y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Yeshua tenía esta sabiduría, esta Jotma. Entonces este es el segundo, el Ruach de Yahweh, el Ruach Jotma, Ruach de sabiduría, y el tercero es Ruach de inteligencia, o en hebreo la Binah, Ruach Binah. Y este es para explicarlo, ¿no? La capacidad de entender las cosas relacionándolas con cosas distintas. Sé que es medio difícil de entender, ¿no? Pero lo repito, es la capacidad de entender las cosas relacionándolas con cosas distintas o diferentes. Por ejemplo, ¿cómo entendemos nuestra relación con Yahweh?
podemos entender nuestra relación con Yahweh relacionándola con la relación a nuestros padres, que es algo que la Escritura dice, ¿no? Que si bien a veces nos llevamos un poco mal con nuestros padres, o podemos llevarnos en algún caso mal, también podemos relacionarla con la relación que hay entre un esposo y una esposa. Porque si decimos que nosotros como pueblo de Israel nos casamos con él, entonces esta biná, esta inteligencia, es poder relacionar una cosa con otra para que nos traiga inteligencia. Esto, por ejemplo, lo vemos vamos a buscar en Lucas capítulo 2, versículo 46, vamos a leer. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Hablando de Yeshua, que él se acuerda que sus padres volvían a su casa y él dijo que era necesario que estuviera en los negocios del padre, ¿no? Y volvió a estar sentado con los doctores de la ley y se admiraban, dice, de la inteligencia que él tenía. A él le gustaban mucho las parábolas, ¿no? Eso también me parece, como él comparaba las cosas cotidianas con la palabra, con el reino de Dios, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente. Y también esta palabra o una referencia a esto, lo podemos hallar en Job capítulo 34, versículo 16, que dice: si pues hay en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. Aquí le está diciendo que si hay esta biná, esta inteligencia, este entendimiento a las escrituras, que si había entendimiento en él, tenía que escuchar. O sea que este es el tercer ruach, el ruach de biná, de inteligencia. El cuarto ruach, el cuarto espíritu, es el ruach de consejo, o enna, o etzebia, y en griego gulé. Podemos pensar este espíritu de consejo, o de gulé en griego, que es el espíritu que podemos tener para aconsejar. Que si bien es así, no es así del todo, porque podríamos decir que este espíritu, por ejemplo, lo tenían José y Daniel. Recuerden que José aconsejó a Faraón de que tenía que guardar los alimentos para que no le faltara. Daniel también aconsejó al rey Nabucodonosor. Pero esto va un poco más y nos habla de conocer los planes que Yahweh tiene. ¿Por qué? Porque si sabiendo los planes que Yahweh tiene, los planes en general, no planes específicos, porque no es que si tengo que trabajar de mecánico me tengo que dedicar a la pintura, no habla sobre esto, sino los planes generales, o sea que cada creyente tiene en su vida, que cada creyente conozca a Yeshua, se santifique, guarde los mandamientos, tenga su familia en santidad. A esto se está hablando, ¿no? Por ejemplo, como vemos que dice en Hechos capítulo 20, versículo 27. Vamos a buscar. Hechos 20, 27 dice: porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Y aquí Pablo nos está diciendo que él no había tenido problema en anunciar todo el consejo de Dios. ¿Cómo todo el consejo de Dios? ¿Cuál es el consejo de Dios? El consejo de Dios es la obra, toda la obra que Dios hizo, todo el evangelio. Él a los ancianos les dio a conocer el consejo de Dios, todo el evangelio de Dios, todo el plan de Dios que Dios tenía para la humanidad y para ellos mismos. Entonces este consejo, este espíritu ruach de consejo, de na, podemos decir que es el consejo de conocer los planes de Yahweh, de saber exactamente lo que Yahweh tiene para toda la humanidad. El sexto es el ruach de conocimiento. Como vimos, son parecidos, ¿no? De sabiduría e inteligencia. Ahora, me salteé. Ahora viene el ruach de poder, el ruach geburá en hebreo, o isgis en griego. Y no habla tanto de poder, sino de un dominio propio o de tener fuerza. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, si alguno hable conforme a la palabra de Yahweh. Y si alguno ministre conforme al poder, a la geburá de Dios, conforme a la geburá que Dios da, para que todos sea Dios glorificado por Yeshua, a quien
pertenece la gloria y el imperio por los siglos. Ahí vemos que tener esta geburá, este poder cuando vamos a hablar de las Escrituras. Y también en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice: por cuanto nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Vemos que aquí no está hablando de cobardía, sino que tenemos que tener poder para dominarnos a nosotros mismos. Porque muchas veces hay personas que son creyentes pero no se pueden dominar ni ella misma. Hablaba hace unos días atrás con un hermano que me decía que no podía dejar el pecado, que estaba 1 o 2 semanas bien y de vuelta caía en pecado. No podía controlar sus actos. Entonces vemos que él no tiene en su vida este espíritu de geburá, de poder. ¿Por qué? Porque no tiene dominio propio. El pecado se enseñorea sobre él. Y ahora sí, el sexto es el espíritu ruach de conocimiento, o da'at en hebreo, o gnosis en griego. Y dice que para entender, este es el conocimiento adquirido a través de las experiencias en las cosas de Dios. O sea, no es un conocimiento que podemos leer la Biblia y decir: acá en Timoteo dice tal cosa, bueno, yo tengo ese conocimiento. Sino que es un conocimiento a través de las experiencias. Por eso, si recuerdan, Yeshua dice que comenzó su ministerio a los 30 años. ¿Por qué no comenzó a los 18 o a los 20 si Yeshua era Yahweh mismo? ¿Por qué? Porque la propia escritura dice que, por ejemplo, los sacerdotes levíticos tenían que empezar a partir de los 30 años. ¿Por qué? Para tener esa experiencia con las cosas de Yahweh, para tener ese conocimiento. Eso no quería decir que no tuviera conocimiento. Obviamente que él tenía todo el conocimiento, si él es Yahweh mismo, él sabía todas las cosas, pero nos hizo una referencia a que él hizo lo que estaba establecido en su palabra. ¿Y por qué estaba establecido en su palabra? Que para que en 1 Timoteo, ahora sí 3:6, dice que la persona que ministra o la persona que enseña no puede ser un neófito, una palabra muy difícil o que no la utilizamos, ¿no? ¿Qué es un neófito? Un neófito es alguien nuevo, alguien que recién empezó, que leyó un par de versículos hace 2 o 3 años que es creyente y empezó a querer predicar. Entonces vemos que esa persona que es neófita no tiene conocimiento, no tiene esta edad, porque es el conocimiento adquirido a través de la experiencia, o sea, de las cosas, de chocarse con Dios, de chocarse con Dios, de chocarse con la voluntad de Dios, de querer hacer algo y que no le salga, hablar con las personas y que lo traten mal, todas esas cosas, ¿no? Y también vamos a ver en Lucas capítulo 1, versículo 77, perdón, que dice: para dar conocimiento de la salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Aquí nos estaba hablando de Juan el Bautista, que Juan el Bautista tenía este espíritu de conocimiento, esta edad. ¿Para qué? Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Y aquí, en un sentido podríamos decir, estaba queriendo decir que él iba a dar conocimiento ¿a quién? A salvación. ¿Quién era la salvación? Yeshua. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Dio a conocer a Yeshua. 6 meses antes, ¿no? Sí. Tenía 30. 6 meses antes dio a conocer a Yeshua, que es la salvación. Y el último de los espíritus, el último de los ruach, es el ruach de temor de Yahweh, el ruach de irad, o en griego eusebeis. Y este es un espíritu en el cual se podría decir que es un espíritu de piedad, o un espíritu que rinde homenaje. ¿Por qué? Porque si somos piadosos, tenemos el conocimiento, tenemos claro las cosas que Yahweh quiere para nuestras vidas. En Hechos capítulo 10, versículo 2, nos habla de Pedro y de Cornelio. Y dice, en realidad de Cornelio, ¿no? Dice: piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ahí vemos que nos da un ejemplo de esta piedad, de este temor, de este irá. Entonces, ahí vimos, vamos a hacer un pequeño repaso. Espíritu de Yahweh, que es el principal, que está en el medio. Después alguno dice que empieza para la derecha, otro para la izquierda, no, eso no sabemos. Pero el segundo es
espíritu o ruach de sabiduría. El tercero, ruach de inteligencia. El cuarto, ruach de consejo. El quinto, ruach de poder. El sexto, ruach de conocimiento. Y el séptimo, ruach de temor. ¿Y a qué quiero llegar? ¿O qué es lo importante de saber todo este espíritu y de entender? Es que hoy es el día adecuado para pedirle a Yahweh que nos dé esos 7 ruach. Que podamos tener ese conocimiento, ese poder, ese consejo, esa sabiduría, esa inteligencia. ¿Para qué? Para llevar nuestra vida adelante, nuestra vida espiritual. Porque dice que el espíritu, el ruach, es el que nos da la convicción de pecado. Nosotros podemos hacer muchas cosas en nuestras vidas, pero si no tenemos la convicción, si no hay algo que nos dice, mira que esto que estás haciendo está mal, nosotros lo hacemos. Y seguimos nuestra vida como tal, y seguimos pecando. Y sigue habiendo consecuencias sobre nuestras vidas. Consecuencias, dice, aún en la tercera y cuarta generación. O sea que las consecuencias por nuestro pecado no van a ser solo sobre nuestra vida, sino que si no nos arrepentimos, vienen las consecuencias sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre nuestros bisnietos. Y si no tenemos el ruach para que nos convenza, para que nos arrepintamos de nuestros pecados, para que pidamos a Yahweh que nos perdone nuestros pecados, siempre vamos a seguir sobre esa maldición. Entonces es importante pedirle a Yahweh en este momento, en este día, porque hoy es el día oportuno. Hoy es el día de la salvación, dice Yahweh. Hoy es el día que podemos pedir que las puertas van a estar abiertas de par en par en los cielos. Porque dice que Él no es mezquino. Él no es alguien que le pedimos algo y bueno, le decimos, ay Dios, dame algo de comer y te va a mandar un maní. No. Dios es generoso, Dios es poderoso. Dios puede hacer grandes milagros y puede hacer que cada uno de nosotros tenga la llenura de todos estos ruach. Podemos tener inteligencia, sabiduría, consejo. ¿Para qué? No para, en primer lugar, como dije, para entender lo que es pecado y arrepentirnos. Pero en segundo lugar, para sacar a otras almas de allí. Porque si nosotros no tenemos este espíritu de consejo, sabiduría, de poder, no podemos ayudar a las personas a sacarlas de ese pozo de desesperación. Podemos decir, invitar, bueno, te invito a la iglesia. Pero sería mucho mejor que nosotros le hablemos y nosotros tuviéramos estos espíritus para saber qué decir a la persona. Porque la mayoría de la iglesia, de las personas van a decir sí, y no van a ir nunca. Entonces cada uno de nosotros tenemos que tener cada uno de estos espíritus para tener una vida plena como creyente en Yeshua. Amén.